primera parte de la unidad 1 vamos a trabajar con el texto argumentativo, pero en realidad en el tema 2 vamos a continuar trabajando el texto argumentativo y en el tema 3 vamos a continuar trabajando el texto argumentativo. De alguna manera, todo el temario de texto de tercero está estructurado o está vertebrado por el texto argumentativo. Mira, cuando hablamos del texto argumentativo, tenemos que pensar que el objetivo del texto argumentativo es expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un lector o de persuadir a quien nos está escuchando. Por tanto, el texto argumentativo se puede escribir para expresar la opinión o bien se puede escribir para decir que no estás a favor de una opinión que alguien ha expresado antes. Imaginaos, por ejemplo, que yo leo en el periódico un artículo a favor de las corridas de toros, o un artículo o una noticia. Ni siquiera tiene por qué ser un artículo de opinión. Una noticia que dice que se van a volver las corridas de toros a Mallorca. Y entonces yo, que soy antitaurina, escribo una carta al director de ese medio de comunicación expresándole mi opinión en contra de que vuelva a haber corridas de toros en Mallorca. Lo que estaría haciendo es escribir un texto argumentativo para rebatir, en este caso, una noticia o una opinión, si alguien ha escrito antes un artículo a favor de las corridas de toros. La finalidad, entonces, puede ser probar o demostrar una idea a la que vamos a llamar tesis, refutar la contraria, es decir, ir en contra de la opinión de la tesis que alguien has puesto antes, o bien persuadir, es decir, convencer a la persona que nos está escuchando, que nos está leyendo, de que nosotros tenemos la razón, o como mínimo que la persona que nos está escuchando, que nos está leyendo, pueda llegar a entender nuestro punto de vista. A lo mejor no lo convencemos, pero a lo mejor sí que comparten parte, o en fin, en un porcentaje. Yo hay gente con la que no estoy de acuerdo, en su forma de pensar, en su forma de expresar alguna idea, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que cuando son textos o personas que se explican bien y que argumentan bien, a veces me medio convencen, o a veces digo, pues mira, sí, no estoy de acuerdo con esto, pero por otra parte veo que lo están defendiendo de una manera que sí, que no comparto su punto de vista, pero bueno, me puedo poner en su lugar, me puedo poner en su lugar, efectivamente, lo entiendo, ¿Qué ocurre con la argumentación? Normalmente la argumentación no aparece sola. Para argumentar, normalmente primero necesitamos un poco de exposición. Por eso, normalmente los textos argumentativos no son textos puros, sino que los textos argumentativos normalmente son expositivo-argumentativos. Hay una parte en la que expones y luego hay una parte en la que defiendes una idea. Y podéis preguntaros, vale, si el texto es expositivo-argumentativo, ¿qué es? ¿Expositivo o argumentativo? Si el texto es expositivo-argumentativo, es argumentativo. Desde el momento en que hay opinión, el texto es argumentativo. Si en el texto no hay opinión, el texto es expositivo. ¿Por qué en los textos argumentativos por qué necesitamos exposición? Imaginaos que yo os haga escribir un texto de opinión, es decir, un texto argumentativo, sobre lo que está pasando ahora mismo entre Israel y Palestina. Imaginaos que yo os haga escribir, no lo voy a hacer, pero imaginaos que yo os hiciera que escribierais un texto sobre eso. ¿Qué empezaríais contando en ese texto? En ese texto empezaríais contando el origen del conflicto. No empezaríais por lo que está pasando ahora, sino que empezaríais explicando cuál era la situación de Palestina hasta que se creó el Estado de Israel, cómo Israel se ha ido expandiendo, efectivamente, lo que ha llevado a la guerra, y luego ya exponer vuestra opinión de si los que lo están haciendo fatal son los palestinos, si los que lo están haciendo fatal son los israelíes, o incluso si ambos bandos tienen parte de razón, o lo que sea. Pero probablemente vais a empezar con una parte de exposición, para luego llegar a la parte de opinión. A lo mejor a alguno le toca, como texto argumentativo, hablar de la obsolescencia programada. A cada uno le va a salir un texto argumentativo diferente, espero, porque es una actividad aleatoria. No todos vais a escribir el texto argumentativo sobre lo mismo, porque luego me aburro.
¿Qué es la obsolescencia programada? ¿Qué es la obsolescencia programada? Un electrodoméstico tiene un límite de vida útil. Efectivamente. Los bienes de consumo hoy en día salen de las fábricas para que se te rompan con una vida útil. Con una vida útil. ¿Mm? Efectivamente. A eso se le llama obsolescencia programada. Imaginaos que yo os hago escribir un texto argumentativo sobre la obsolescencia programada. Probablemente vais a necesitar lo que acaba de hacer ahora vuestra compañera, que es primero una explicación, es decir, una exposición de la obsolescencia programada, de qué es, y luego ya vais a llegar a defender vuestra opinión. Si estáis a favor o si estáis en contra. Sí, normalmente todos estamos en contra, hasta que resulta que luego tienes una fábrica de coches, o tienes una fábrica de ordenadores, o tienes una fábrica de bombillas. Si tienes una fábrica de bombillas, efectivamente no te conviene lo de Edison, que una bombilla de Edison estuvo en funcionamiento durante más de 100 años. Ahora te duran 1000 horas o 1500 horas, y como tengas un montón de focos, en la misma semana se te apagan todas las bombillas, va una detrás de otra, porque ya salen de la fábrica con la obsolescencia programada. Entonces, hay que explicar primero eso para luego llegar a la argumentación. Imaginaos que yo os haga escribir un texto argumentativo sobre la pena de muerte. Pues probablemente vais a tener que hacer una pequeña parte expositiva primero de qué es la pena de muerte, y también dónde se aplica, de qué forma se aplica, qué personas se les aplica, y luego ya defenderéis si es buena o es mala para prevenir el delito, si la pena de muerte hace que el Estado represor se ponga al mismo nivel del asesino, o si para algunos casos graves es la única solución, porque encima al violador y al asesino lo mantienes en la cárcel durante un montón de años y le cuesta dinero al Estado. ¿Veis que estoy defendiendo las dos cosas a la vez? En vuestros textos argumentativos esto no tiene que pasar nunca. El texto argumentativo tiene que defender una idea, y tiene que ser una idea clara. Yo cuando llegue al final de vuestro texto argumentativo tengo que ver si estáis a favor o si estáis en contra. Si os quedáis en terreno de nadie y yo llego al final del texto argumentativo y no veo si defendéis claramente que la pena de muerte es buena o que la pena de muerte es mala, vuestro texto argumentativo va a estar bien regulado. ¿Queda claro? Sí. Venga, por tanto, en el texto argumentativo, como os he dicho, muchas veces nos encontramos también una parte expositiva, y tiene que ser así. Tenemos que enmarcar la argumentación primero en una parte expositiva, y como os he dicho también antes, la argumentación no solamente se encuentra en textos escritos, la argumentación se encuentra también en nuestro día a día, en la oralidad. Normalmente intentamos convencer a la gente con razones, no intentamos imponer nuestro punto de vista porque yo lo digo y ya está. Entonces argumentamos, no argumentamos de forma sistemática, como voy a explicar ahora, pero argumentamos mucho en nuestra vida diaria. Sí. ¿Cuál es la estructura que tiene el texto argumentativo típico en la escuela, en el instituto, en el CEPA, en la universidad? ¿Cuál es la estructura canónica? ¿Cuál es la estructura estándar del texto argumentativo? Es una estructura tripartita. 3 partes. Normalmente nos encontramos con una introducción, nos encontramos con un cuerpo argumentativo y nos encontramos con una conclusión. Y o bien en la introducción, o bien en la conclusión, o bien en ambas, nos encontramos con la tesis. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando hablamos de una estructura argumentativa, de un texto argumentativo propiamente dicho, nos vamos a encontrar normalmente con una introducción donde se suele incluir la tesis, un cuerpo argumentativo, es decir, los argumentos que yo doy para defender esa tesis, que tiene que ser la parte más larga, y luego una conclusión donde puedo repetir la tesis, o bien puedo terminar de una forma, en fin, con una interrogación retórica, o con una metáfora, o con una apelación al lector. Sí, y donde voy a recoger, eso sí, algunas de las ideas principales que he expuesto en el texto. Vuestros textos argumentativos tienen que tener como mínimo 3 párrafos. Como mínimo, mínimo, mínimo. La estructura más típica del texto argumentativo sería la que os voy a marcar aquí. El texto argumentativo más típico tiene primero un título,
El título puede ser creativo. Imaginaos que os toca el texto sobre la obsolescencia programada. El título puede ser la obsolescencia programada o el título puede ser manos arriba, nos atracan. Claro, si yo digo manos arriba, nos atracan, para mí el título es muchísimo más sugerente que la obsolescencia programada. ¿Sí? ¿Lo veis? Por tanto, en el título del texto argumentativo sí que podéis ser creativos. Que sea algo que tiene relación con lo que vais a contar, pero no necesariamente tiene que ser el tema del texto. Eso sí, que no tenéis imaginación, la obsolescencia programada, la pena de muerte, las corridas de toros, fumar en las terrazas. Sí. Después, en el primer párrafo, en el texto argumentativo canónico, típico, clásico, el que más os van a pedir en vuestra vida académica, tendrían que aparecer el tema y la tesis. El tema y la tesis. El tema explicado, si queréis, y a continuación la tesis. La obsolescencia programada es el fenómeno mediante el cual los bienes de consumo salen de sus fábricas con una vida útil determinada. Ese sería el tema. He presentado el tema y lo he explicado brevemente. Punto y seguido. En mi opinión, y secuencias como, en mi opinión, desde mi punto de vista, ¿sí? Esos conectores marcan que lo que viene a continuación es la tesis. En mi opinión, la obsolescencia programada es un robo para el consumidor. ¿Lo veis? Ya tengo el primer párrafo construido. El tema y la tesis. ¿Sí? Primero, el tema explicado, de voy a hablar de esto, y a continuación, mi opinión. Y repito, si marcáis la tesis con un conector como, en mi opinión, desde mi punto de vista, según yo creo, y estructuras similares que se os ocurran, ya me estáis diciendo, lo que viene ahora es la tesis. En la parte central, luego lo explicaré un poquito mejor, con más detalle. En la parte... ¿Tienen que ser muy largos los párrafos? No. De hecho, el primer párrafo, el párrafo de la introducción y el párrafo de la conclusión tienen que ser cortitos. Donde tenéis que echar el resto, donde tiene que haber más chicha, ¿sí? Es aquí, en el cuerpo argumentativo. O argumentación propiamente dicha. Repito, 3 párrafos, En este primer párrafo, tema y tesis, diríamos que lo que tenemos es la introducción. En este segundo párrafo, lo que tenemos sería el desarrollo de la tesis que viene aquí, y luego ya iríamos al párrafo de la conclusión. Luego veremos lo que podemos poner en la conclusión. Mirad, respecto de la tesis, estoy en el primer párrafo, Respecto de la tesis es la idea fundamental sobre la que se reflexiona, pero la tesis tiene que contener vuestra opinión. Lo que os he dicho, o sea, la pena de muerte no es una tesis. La pena de muerte ayuda a prevenir el delito grave, eso es una tesis. O la pena de muerte no previene los delitos graves, o la pena de muerte pone al mismo nivel al asesino y al Estado, eso son tesis. ¿Lo veis? Fumar en las terrazas no es una tesis, eso es un tema. La tesis sería, hay que prohibir fumar en las terrazas porque evita el consumo de tabaco. ¿Lo veis? Desde el momento en que yo estoy dando mi opinión sobre el tema y la estoy exponiendo, lo que estoy haciendo es formular una tesis. Y repito, cuando yo corrija vuestros textos argumentativos, no voy a valorar el contenido de vuestras tesis. A lo mejor estáis defendiendo algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero yo no voy a valorar opinión. Excepto que cometáis un delito, excepto que resulta que vuestro texto sea, yo qué sé, racista, homófobo o cosas de estas, que en ese caso ya no lo voy a pasar. Una opinión,
vosotros me dais vuestra opinión y aunque yo no creo que todas las opiniones son respetables, ya os digo que hay límites como ese, como el de, pues eso, el insulto, la humillación, etcétera, que por ahí no, pero vamos, no voy a valorar opinión, voy a valorar la construcción del texto. Entonces, lo que os he dicho, es muy importante además que esa tesis esté en un sitio que sea bien al final del primer párrafo, bien incluso recogida en la conclusión, luego veremos también la conclusión como os he dicho, pero la tesis tiene que estar formulada de forma clara. A mí me gustaría que cuando escribáis el texto argumentativo, vosotros mismos pudierais subrayar vuestra tesis. Esto es el tema y esta es mi opinión, esto es lo que yo estoy defendiendo. Y ya os digo, incluso lo podéis marcar con un conector como en mi opinión o desde mi punto de vista. Y aprovecho para decir que en castellano, bajo mi punto de vista, no es correcto. Yo sé que lo escucharéis cientos de veces y yo sé que lo leeréis, pero en castellano no es correcto bajo mi punto de vista. En castellano lo correcto es desde mi punto de vista, no bajo, sino desde mi punto de vista. También estaría bien dicho, yo pienso que... Sí, ahí estás, lo que viene a continuación es tu opinión, por tanto es la tesis que tú vas a defender. Sí, o yo creo que. Ya está, es así de simple. Fijaos, no debe confundirse la tesis con el tema. El tema puede ser las nuevas tecnologías en nuestro mundo, pero luego la tesis puede ser, por ejemplo, la negativa influencia de las nuevas tecnologías en la necesidad de transmisión de la información y la necesidad de la regulación. O, por ejemplo, el tema puede ser el uso de los teléfonos móviles y la tesis puede ser usar los teléfonos móviles en clase es negativo para el aprendizaje de los alumnos. ¿Veis? Una cosa es el tema y otra cosa es la tesis, otra cosa es la opinión que yo estoy defendiendo. Sí, no, lo veréis claro porque además lo de la opinión, en fin, como todo el mundo tiene una, pues eso, es fácil después de defender. Fijaos, la tesis, como os he dicho, es una opinión y por tanto puede ir introducida por las mismas expresiones que sirven para introducir las opiniones particulares. A mi juicio, desde mi punto de vista, en mi opinión, yo creo que... Sí. La tesis ocupa una posición destacada. En general, al comienzo del texto, pero nunca al principio. No empecéis un texto argumentativo diciendo yo creo que la pena de muerte es buena porque ayuda a prevenir el delito. No, empezad por la parte expositiva, empezad por el tema. La pena de muerte es la sentencia más grave a la que alguien puede ser condenado en determinados países. Sí, por ejemplo. Y luego ya, yo creo que, o en mi opinión, o a mi juicio, y luego ya la opinión que vosotros defendáis. Creo que no he puesto ninguna de la pena de muerte. Estas cosas tan profundas, creo que no he puesto ninguna. Pero he puesto alguna de estas de pensar, por ejemplo, yo qué sé. ¿Es bueno o es malo utilizar animales en ensayos clínicos? Bueno, pues eso, silencio, Como... Vale, pues venga. Después, como os he dicho, ocupa una posición destacada, incluso la tesis puede aparecer aquí y se puede repetir en la conclusión, después de haber expuesto todos los argumentos. En definitiva, en resumen, la pena de muerte no soluciona, pero sí que ayuda a sacar de la circulación a los seres más abyectos que se puede encontrar uno en la sociedad. Yo qué sé, ¿no veis? Es darle una vuelta a la tesis y volverla a poner al final, en la conclusión, si queréis. Si tenéis problemas para ver cuál es el tema y cuál es la tesis, en este enlace encontraréis un documento con una explicación más detallada de lo que es el tema y de lo que es la tesis, e incluso con ejemplos. Pero yo creo que lo tenéis bastante claro. Bueno, ¿qué tiene que aparecer en el cuerpo de la argumentación, en el cuerpo argumentativo, en el desarrollo? Que esta tendría que ser la parte más larga del texto. Pues evidentemente lo que tiene que aparecer es, lo que tiene que aparecer es esa serie de ideas, esa serie de razones que vosotros aportáis para sostener la tesis. Cuanto mejores sean las razones, es decir, los argumentos que dais, mejor va a ser vuestro texto argumentativo. En la próxima clase veremos qué tipos de argumentos podemos poner.
pero evidentemente no tiene el mismo peso un argumento, por ejemplo, que sea de estadística, porque el 80% de los países donde hay pena de muerte, en el 80% de los países donde hay pena de muerte, no ha bajado el índice de delitos, sino que ha aumentado. Me estoy inventando el argumento, ¿eh? No es lo mismo eso que a mí me pasó una vez que. Hay que tener cuidado en los textos argumentativos porque no hay que hacer que la anécdota se convierta en argumento. Que a mí una vez me robara un alemán no significa que todos los alemanes sean ladrones. Claro. Me explico, ¿verdad? Y digo alemán, pues por no decir algo que luego... Sí, lo entendéis, ¿verdad? Entonces, los argumentos pueden ser de diferentes tipos, ya repito, en la próxima clase veremos cómo, e incluso conviene utilizar un contraargumento. Un contraargumento es, algunos dirán que la pena de muerte previene el delito. Sin embargo, las estadísticas demuestran que en estados donde se aplica la pena de muerte, los delitos son aún más graves. ¿Te puedo copiar todo, Dios? Claro, puedes copiarlo todo, puedes No, copiarlo ya todo. lo tengo hecho. Sí, sí, efectivamente, es que ya prácticamente está construido, ¿eh? Sí, es que no es difícil. Una cosa, mirad, es muy importante en los textos argumentativos conocer qué es lo que te va a decir la otra persona. Cuando yo estaba en el instituto era como recurrente, cada vez que explicaba el texto argumentativo los alumnos querían hacer debates. Un debate es un texto argumentativo, aunque no lo parezca a veces por los políticos que tenemos en este país, ¿eh? En los parlamentos, en el Senado, en el Congreso, se argumenta. Los debates son textos argumentativos, repito, aunque a veces no lo parezca, ¿eh? Entonces, cuando yo llevaba a esto, todos los alumnos querían hacer un debate. Pues venga, vamos a montar un debate. Y siempre, ¿qué temas queréis? Siempre salían los mismos temas. La legalización de las drogas. Venga, vamos a hablar de la legalización de las drogas. Y yo dividía la clase y decía, ¿quién está a favor de la legalización de las drogas? No. Si había 30 alumnos, 25 a favor de la legalización de las drogas. ¿Quién está en contra de la legalización de las drogas? 5. Vale, 5. Pues muy bien, pues vosotros que estáis en contra de la legalización de las drogas, vais a estar a favor de la legalización de las drogas. Y vosotros que defendéis la legalización de las drogas, vais a estar en contra. No, porque no sé... No, es un texto argumentativo y la ventaja de hacerlo así es que cada una de las partes conocía los argumentos que iba a utilizar la otra parte. Y el debate era muchísimo más rico, el debate era muchísimo mejor, porque los que estaban a favor de la legalización de las drogas y tenían que defender que estaban en contra, sabían cuáles eran los argumentos que la otra parte les iba a dar, y viceversa. Claro, querían hacer un debate y ya no querían hacer más, porque en el fondo los debates, lo que cada uno quiere es defender su punto de vista y que le den la razón. Y cuando tenías que defender el punto de vista contrario, pues ya la cosa no era tan fácil. Pero ponerse en el otro punto de vista, es decir, conocer los contraargumentos que la otra parte te va a dar, es lo mejor para defender luego bien tu punto de vista, porque te avanzas a lo que la otra parte te puede dar, te puede ofrecer, ¿sí? Finalmente, en la conclusión, nos encontramos con la parte final de la argumentación. Si empezar bien la argumentación es esencial, terminarla bien es todavía mejor, es todavía más importante. Tenemos que ser coherentes, no puede ser que al final nos saquemos de la manga un argumento nuevo o que al final, en la conclusión, nos contradigamos con algo que hemos dicho antes. Hay que tener cuidado y la conclusión tiene que ser 3 o 4 líneas, la conclusión tiene que ser muy breve, porque donde tenemos que echar el resto es aquí. Aquí, aquí y aquí, por este orden, ¿sí? Y en la conclusión, por ejemplo, podéis terminar con una pregunta retórica, con una interrogación retórica, o con una exclamación, o con... Porque sí, todos estamos a favor de la pena de muerte, pero ¿cuántos inocentes han muerto y luego se ha demostrado su no culpabilidad? A nadie le gustaría que se fuera su hijo, por ejemplo. Si acabáis así con algo que toque el corazón, que sea así, pues el texto argumentativo es como más redondito. ¿Sí? Mirad, aquí tenéis un ejemplo de un texto argumentativo. Este es un texto argumentativo largo. Yo no os voy a pedir este tipo de texto argumentativo, pero es para que veáis que
aquí tenéis una introducción en 2 párrafos, porque es un texto argumentativo largo. Aquí tenéis el cuerpo argumentativo, que es el que constituye la mayor parte, y luego aquí tenéis la conclusión con la tesis. Hay textos argumentativos donde la tesis no aparece al principio, sino que se la dejan al final. Es la llamada estructura deductiva. Primero dan los argumentos y luego al final se llega a la conclusión. Cuando la tesis aparece al principio y no aparece al final, se llama estructura deductiva. Perdona, inductiva. Pones la tesis y los argumentos. Y cuando la tesis aparece al principio y al final, se llama estructura encuadrada. Porque tienes la tesis al principio y tienes la tesis al final. Más o menos, ¿queda claro esto? Más o menos. Venga, no os preocupéis que luego lo trabajaremos y lo trabajaremos ya con un poquito más de detalle. Cuando hablamos del texto argumentativo, ha quedado claro lo que tiene que haber en el primer párrafo, ¿verdad? El primer párrafo, que es el de la introducción, no os compliquéis la vida. Tema y tesis. O tema solo. O tema solo, pero Tiene que ir abajo. luego abajo tiene que estar la tesis. La tesis También puede estar en los dos, ¿no? puede estar en los dos, pero tiene que estar, la tesis sí o sí tiene que estar o aquí o aquí. Y si queréis, en los dos sitios. Donde no tiene que estar la tesis es aquí. Aquí tienen que estar los argumentos que yo doy para defender mi tesis. Pero la tesis, aquí no, la tesis, o aquí o aquí. Y repito, no os compliquéis la vida. Empezad siempre a partir de lo que yo os doy. Imaginaos, por ejemplo, que el tema que os toque es, porque me parece que esto lo he puesto también, si era mejor la educación de antes o la educación de ahora. ¿Vale? Pues empezad con algo del tipo, últimamente se discute si era mejor la educación tradicional de antes o si es mejor la educación de ahora basada en las nuevas tecnologías. Punto y seguido. En mi opinión, era mejor la educación de antes. O, en mi opinión, es mucho mejor la educación de ahora. ¿Que os toca el de los toros? Lo mismo, Los toros se ha considerado la fiesta nacional española por excelencia. Es un espectáculo que tiene siglos de vida. Punto. Sin embargo, en mi opinión, es un espectáculo bárbaro que tendría que ser erradicado. ¿Lo veis? La obsolescencia programada. La obsolescencia programada es el fenómeno por el cual los bienes de consumo salen de fábrica con una vida útil determinada. Punto y seguido. En mi opinión, la obsolescencia programada es necesaria para que avance la investigación. ¿Vale? He defendido una idea contraria de la de antes, para que veáis que puedo defender una cosa y la contraria. Sí, entonces, no os compliquéis más la vida, con eso ya tenéis un primer párrafo. Luego tenéis que ir al párrafo de los argumentos. Y aquí es donde podéis, por ejemplo, informaros. Imaginaos, por ejemplo, que os toca lo de la pena de muerte. ¿Sí? Pues a lo mejor tenéis que hacer un poquito de investigación por internet. Cuidado, No copiar. Efectivamente, gracias. No copiar, pero sí informaros, A lo mejor tenéis que buscar un poco por internet, yo qué sé, en cuántos países se aplica, de qué forma se aplica, cuándo fue la última vez que se aplicó en España, si en los países donde se aplica hay menos o más delitos, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, esos datos los vais a poder utilizar en vuestra argumentación. ¿Que os toca lo de la obsolescencia programada? Pues, bueno, pero saldréis de la clase sabiendo lo que es la obsolescencia programada, ¿vale? Pues lo mismo, podéis leer algo, pues eso, que explica. A mí, por ejemplo, lo de la bombilla esta de Edison me impactó porque en el parque de bomberos de Nueva York, Edison, sabéis que Edison fue el inventor de la bombilla, Edison puso una de las primeras bombillas que él inventó y esa bombilla estuvo encendida más de 100 años. Entonces dime por qué ahora nos hacen con vida tan corta. Hombre, para que compres más. También es verdad que la bombilla de Edison gasta mucho más que las bombillas de ahora. Eso también es verdad. Eso también hay que mirarlo. Pero claro, es que si no
si todo durara para siempre, no habría investigación. Ni negocio, ¿y por qué comprarías una lavadora si tienes una lavadora estupenda que te funciona hace 40 años? Sí, por eso también tienen que inventarse cosas nuevas luego y la lavadora, yo qué sé, te selecciona el detergente y cosas de estas, ¿eh? Pero bueno, en fin. Pero no os compliquéis la vida en el primer párrafo. Luego en el segundo podéis informaros, podéis leer, podéis mirar, podéis escuchar, podéis preguntar, podéis también ver un poco qué os ha pasado, pero vuelvo a insistir, vuestra experiencia personal puede ser una parte pequeña de la argumentación, pero no tiene que ser toda la argumentación. Toda la argumentación no se puede basar en que a mí una vez me robó un alemán. ¿Vale? Efectivamente, efectivamente. O sea, hay más delitos, cometen los extranjeros más delitos en España que los nacionales. No os la voy a poner esa tampoco, pero imaginaos que fuera, la delincuencia es nacional o internacional, o yo que sé, cosas de estas. Que a mí me haya robado una vez un alemán no significa que todos los alemanes sean ladrones. Entonces, mi experiencia particular puede ser un argumento más, pero no puede ser el argumento definitivo. ¿Vale? Que mi hijo sepa mucho más a los 8 años de lo que yo sabía con 8 años, me puede servir como ejemplo, me puede servir para ilustrar mi argumentación, pero mi argumentación no tiene que basarse en que mi hijo sabe más con 8 años de lo que yo sabía. ¿Me explico? Sí. Por eso, cuando utilizamos argumentos, conviene que utilizamos argumentos de diferentes tipos. Y es muy importante utilizar argumentos de apoyo, que son los argumentos que me dan la razón, pero es también muy importante utilizar siempre un contraargumento. Es decir, la opinión contraria para rebatirla. Algunos dirán que la pena de muerte previene los delitos graves. Sin embargo, Estados Unidos es un buen ejemplo de que aplicar la pena de muerte no reduce la criminalidad más extrema. ¿Lo veis? Algunos dirán que prohibir fumar en las terrazas hará que se consuma menos en los bares. Sin embargo, la experiencia de lo que pasó cuando se prohibió fumar en el interior de los restaurantes demuestra todo lo contrario. ¿Lo veis? Conviene utilizar siempre algún contraargumento. Es más, en el examen de selectividad, en el examen este de la PBAU, de los que van a ir a la universidad, les obligan, cuando construyen el texto argumentativo, a que haya un contraargumento y luego 3 argumentos de apoyo de diferente tipo. Y en la clase de la próxima clase os explicaré de qué tipo pueden ser los argumentos de apoyo, para que veáis que se pueden utilizar diferentes argumentos para redondear todavía esto. Y luego también os explicaré cómo estos argumentos tendrían que ir unidos por conectores. En primer lugar, por un lado, por otro lado, sin embargo, no obstante, es decir, sí, efectivamente, que el texto esté construido, esté bien redactado de una forma orgánica, que vaya fluyendo. ¿Vale? Venga, lo dejamos aquí, el próximo día continuamos con esto, repasar. Si necesitáis mirar lo de la tesis tenéis el documento, tenéis también el vídeo, entonces aprovechad los recursos que tenéis en el aula virtual.